El Evangelio de San Juan. Vaya tremenda preocupación del Señor la que hoy se anuda en su corazón y en su pecho, seguramente, así como tal cual en ese entonces que nos cuenta el Evangelio de San Juan, capítulo 13, cuando el grupito era pequeño, y de repente, bueno, el Señor seriamente se ve estremecido y preocupado por algo que coexiste y convive con nosotros también, como dentro de esa unidad espiritual que podríamos decir eran ellos los 12. Ahí adentro porcentualmente había algo de bajo porcentaje de preocupación y de contaminación, diríamos así, grupal, porque ustedes saben que el pecado, ¿no?, que la levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces eso, en esa perspectiva divina, el Señor mirando su selecto grupo, su tan dificultoso grupo de congregarlo, de mantenerlo, y todo ese trabajo que nosotros también le damos al Señor, él viendo que quedaba poco tiempo, porque fíjense, estamos en el capítulo 13 de San Juan, ya venía el fin, ¿no? Venía el momento de la crucifixión y todo eso, y el Señor quería hacer los ajustes meritorios necesarios para él poderse quedarse tranquilo para ese momento final, que ya se acerca también, y no lo hablo en lo dramático, porque el tiempo final para nosotros no es algo dramático, para el mundo sí. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra, ¿no? Porque cuando venga el final, sí, la iglesia va a ser quitada, pero hay de los moradores de la tierra, porque va a venir la gran tribulación, va a venir la Trinidad diabólica, Anticristo, la bestia, todo eso tremendo, terrible, cual nunca antes. Así que estamos hablando que justo en el antes, entonces no de lo terrible, sino de cosas gloriosísimas. El Señor quiere hacer ajustes ínfimos aparentemente en nuestra contabilidad, pero para Él son de gran escala. No como cuando digo en el grupo de Él, de sus 12, Él atendió a algo que porcentualmente podemos decir aparentemente no era tan importante, Judas, en el grupo, pero parece que sí. Tanto, y ahí sí, ahora leemos en San Juan capítulo 13, que, bueno, hablando de todo esto, en el versículo 21, dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hasta ahí la lectura. Fíjense, se dan cuenta, ¿no?, de la impronta de esta escena, de este escenario. Un Jesús que sabemos que no era fácil de conmover, pero lo vemos acá, dice en el versículo 21, que Jesús se conmovió y se conmovió en el espíritu. ¿Sabes lo que es conmoverse, no? Como cuando se te estremece el ser entero, el ser todo, pero acá está hablando y lo aclara, se estremeció en el espíritu. Eso uno se puede estremecer, no sé, mentalmente, humana, emocionalmente, pero estremecerse en el espíritu es algo supremo, superior, cuando se trata de una carga de tanta importancia como somos cada uno de nosotros y ustedes y todos los que creemos en Cristo, cuando somos de tal vital importancia para Él. Él, como te digo, estaba en el vamos ya hacia un final que se habría de dar abruptamente, según lo planeado, y el Señor quería que en ese momento de ajustes finales las cosas quedasen 100%. Y ya estoy hablando porcentualmente, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque cuantitativamente, si vamos a la proporción de quien se está hablando como conmoción
de estremecimiento del Espíritu de Cristo, cuando se está hablando de quien se está hablando, que es Judas, si lo llevamos a lo cuantitativo, estamos hablando de 1 entre 12. Si lo llevamos a lo porcentual, estamos hablando que ese Judas representaba entre los 12 apenas un 8%. ¿Sí? Punto 3. ¿Qué quiere decir? Que el 93% del grupo, de la unidad espiritual, diríamos, de esos discípulos, estaba bien. Pero había un 8%, Judas, que estaba mal. A veces pensamos, Señor, yo estoy muy bien en todo, casi todo. Creo que hasta supero el 90%. Pero mirá, el Señor estaba estremecido por 8.3, porcentualmente hablando, de alguien que en esa unidad, tipo de nosotros, era una carga pecaminosa, Judas, de quien estamos hablando. Si eso lo llevamos cuantitativamente a nosotros, imagínate, entonces la hondísima preocupación que le podemos provocar al Señor si no anduviéramos tan bien como ese grupo, ¿no? Porque si uno lo lleva matemáticamente, ¿cuántos de los creyentes de este tiempo andan en más de un 90% de su vida toda bien? Y apenas tienen un 8% mal. En realidad, yo creo que esto nos traspola, nos deja ver al trasluz a nosotros en nuestra humanidad. No somos 100% perfectos, ni mucho menos. Tampoco somos 100% de lo peor, pero por poquito que sea aquello que haya ahí, que es lo que dice en Cantar de los Cantares, no hace mucho lo estuvimos mencionando, dice: cazad las pequeñas zorras. Yo creo que el Señor Jesús salió a la casa. El Señor Jesús dijo: yo no quiero dejar ni siquiera un 8% de esta unidad espiritual, de este grupo de 12. No quiero dejar nada de Judas absolutamente activo en medio de esa unidad espiritual. Entendiendo que Judas simboliza traición a Jesús. Simboliza fallarle al Señor. Fallarle, y simboliza también desertar y diríamos, digamos, decepcionar al Señor, ¿no? Algo que hay una parte en nosotros seguramente que en este sentido necesita, ¿no? Esa ayuda de Dios. Eso que en definitiva está representándose Judas, eso que en nosotros puede estar habitando dentro de nosotros. Nosotros lo podemos tener ahí, quizás como adormecido, conscientes o no conscientes. Si yo lo miro a la luz del resto del grupo, el resto de los apóstoles, ninguno creo que se da cuenta en verdad quién era Judas, ¿no? A veces uno mismo no se da cuenta quién es uno en verdad, por lo menos en ese 8%, pero sí el Señor. Sí el Señor sabe. Y sí el Señor sabe, como decíamos, Cantar de los Cantares 2.15, ¿no? Que las pequeñas cosas, los pequeños Judas, los pequeños porcentajes de nuestra vida de cosas todavía habitando entre nosotros malas, pueden echarnos a perder, porque eso es una bomba de tiempo de traición, tipo Judas. Una bomba de tiempo de decepcionar a Jesús en cualquier momento. Entonces él que dijo eso, de Cantar los Cantares, que hay que cazar las pequeñas zorras, ¿sabes qué? Por supuesto que él habría de salir a la casa en ese primer, no único, ejemplo de atrapar lo malo, de decantarlo de alguna manera, de hacerlo salirse, porque el tiempo de final glorioso se acerca. El tiempo donde vos tenés que estar 100% para mí, te dice el Señor. Entonces, esto el Señor lo empieza ya a tratar con un primer hilo conductor. ¿Viste cuando el Señor quiere tratar con eso malo que pueda haber dentro tuyo, dentro mío, dentro de cualquiera de nosotros? Lo primero que hace es soltar su palabra. Es tratarlo anónimamente. No descubrió quién era, que era Judas, todavía no lo descubrió, pero sí le larga la palabra, ¿no? La palabra llamadora de atención, no solo grupalmente, no solo a los 12, sino a quien era el enclave de todo esto, al mismísimo Judas. Cuando imagínate cuando Judas estaba escuchando esto, cuando Jesús, de la boca de Jesús salió esto, versículo 21 al final, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los demás no sabían de quién y de quién estaba hablando, pero Judas sí. ¿Viste cuando vos decís, Dios me está hablando?
Uno está de este lado, de ese otro lado, y vos recibís palabras que te pasan, no sé, de largo, ¿no? Esto no es para mí. Pero hay palabras que son para ciertas personas. Y cuando esa palabra es para quien es, ese quien sabe que es para él. Entonces Judas estaba en ese impacto inicial, promocional de perdón, ¿no? Que ojalá Judas hubiera aprovechado en esa instancia. Bueno, Dios me está hablando, Dios no me está descubriendo en público, Dios me está tratando indirectamente, entre líneas, en letra chica, y me está haciendo sentir por su palabra y por su espíritu, que su palabra es espíritu, que Él está tratando conmigo, porque ¿quién más y mejor que Judas sabía, Judas, que lo iba a entregar a Jesús? Entonces lo que se está hablando acá no es que el Señor capaz que se está equivocando, ¿no? Cuando el Señor trata es porque Él sabe por qué está tratando. Te lo digo porque a veces uno, y capaz que fue lo que le pasó a Judas empezó a negar en sí mismo, ¿no? Yo no, y empezó a justificarse o a mencionarse sobre sí mismo como que él, bueno, no era eso o no era ese. Pero por ese encabezado de certeza sobre certeza, cuando la boca de Jesús encabeza esta declaración a través de la palabra anónima, pero señaladora, y para redarguir y convencer de pecado, y que se hubiera arrepentido Judas, estaba a tiempo, y cómo lo encabeza con total certeza, dice, de cierto os digo, como diciendo, mira, no lo dudes lo que te estoy hablando, Judas, soy yo la verdad que te estoy hablando, como Jesús, la verdad misma, le estuviera entonces diciendo lo que Judas no aprovechó. Y entonces lo que empieza en esa unidad espiritual que podemos aplicarnos nosotros mismos del grupo de los 12, cuando el Señor suelta la palabra, ¿qué lo empezó a ver? Empezaron a buscar, ¿no? Entre ellos, a ver, ¿quién será? Porque a veces Dios te habla y vos no estás tan consciente todavía. A veces, como dice la palabra de Dios, Dios nos tiene que librar de los pecados que no son inconscientes. A veces uno es un consciente de pecados y a veces uno es un inconsciente. Y en ese ser inconsciente como que vos tenés que empezar lo que empezaron ellos. Versículo 22, el Señor suelta la palabra, acá hay pecado, acá hay algo que está mal, aunque sea un 8.3% nada más, y el 93% esté bueno, pero eso hay que tratarlo igual. Y entonces los discípulos, dice, empezaron a buscar entre ellos, empezaron a mirarse unos a otros dudando de quién hablaba. Y empieza esa búsqueda, y está bien eso de que dice Lamentaciones, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Eso que es imprescindible, por eso el espejo de la palabra, por eso no solo el espejo, no sé, de tu dormitorio, de tu cuarto de baño, no solamente en eso, sino en lo espiritual, uno se tiene que mirar y tiene que estar cortejando siempre a ver si estoy tan bien y no pasar por alto lo que nosotros podemos llamar pequeños errores, que pueden ser grandes conmociones en el Espíritu de Cristo, amante de nosotros, preocupado por nosotros, preocupado para que seamos el todo de Él, como Él fue el todo nuestro y para nosotros. Yo te pido un aplauso grande, se lo damos y le decimos que grande como vos no hay ninguno, Rey, que nos ame, aleluya, aún en la letra chica, ¿no? Y ahí Él suelta esa palabra de culpabilidad, ¿no? De redarguir a ese grupo que empiezan ellos a buscar entre ellos. Y acá es re importante poder entender dos tipos de catalogar, dos tipos de creyentes, ¿no? En un momento así están los que están en modo Pedro, o lo que estamos en modo Juan, el apóstol Juan. Porque cuando se trata de empezar a escudriñarse y a ver qué o quién de esa unidad espiritual, que podemos aplicarlo a nosotros mismos como unidad espiritual, ellos querían saber quién, ¿sí? De quién estaba hablando el Señor, dónde estaba ese pecado, dónde estaba Judas, que no sabían ellos que era Judas. Entonces vemos a un Pedro que estaba donde estaba Jesús. Yo te pregunto, si vos estás literalmente, imagínate, donde literal, física y visualmente está Jesús, seguro que vos y yo nos zambullimos arriba de Cristo, ¿no? Y nos abrazamos de Él y lo apretamos. Pero imagínate estar ahí donde está Jesús y Pedro, modo Pedro decíamos, ¿no? Estaba donde estaba Jesús, pero no lo suficiente y debidamente cerca de Jesús como debía y podía estar.
Y esto fue gravitante en este momento de descubrir de qué Dios me está hablando, de qué 8% de pecado en mi vida Dios me está hablando, de qué me está anunciando y advirtiendo, no sea que eso decante en mi vida en algún momento y me traicione y me haga ser un Judas y alguien que traicione al Señor y le sea desleal y lo decepcione. En ese momento era tan radicalmente importante que, bueno, versículo 24, ahí donde estaba, modo Pedro, ¿no? Donde estaba Pedro, versículo 24, para saber más del asunto, le tuvo que hacer seña al otro, al modo apóstol Juan, al que estaba, sí, de verdad, más cerca de Jesús que el mismísimo Pedro. Tanto más cerca, versículo 23, y ahí empieza el lente a enfocarlo al apóstol Juan, ¿no? Ya vemos a Pedro ahí en el ámbito, ahí cerca, pero bueno, ahí nada más, pero no tan cerca como podía y debía. Pero miremos ahora a través del lente de la Escritura el apóstol Juan, ¿no? De qué manera sí tenemos que estar para que, bueno, a ver, Señor, mostrame, porque yo no me veo a mí mismo. Mostrame vos en qué te puedo estar fallando. Yo quiero saber mi 8% de peligro. Yo quiero saber en dónde, Señor, Dios me estás queriendo cuidar, en dónde te estoy haciendo preocupar hasta el estremecimiento de tu espíritu. Entonces, ¿a quién se le habría de revelar esto? No a Pedro, sino a Juan. Versículo 23, que ¿dónde estaba Juan? No estaba como Pedro, ahí nada más en la habitación y ya está. No, estaba recostado al lado de Jesús. Pero no solo eso. Versículo 25, sí, vuelve a decir, estaba recostado, pero dice, cerca del pecho de Jesús. A este sí le reveló Jesús. Mirá, ¿sabés dónde está el problema? ¿Sabés quién es el problema con nombre y apellido? A ese se lo reveló. Sería espantoso vivir nuestra vida ignorando nuestro 8% de riesgo de pecado, ignorando lo que el Señor no quiere que ignoremos. ¿Por qué saca el tema el Señor acá? Porque Él quería que esto fuese tratado. Él no te quiere dejar así medio cristiano, medio chueco, medio que sí, pero no tanto, y quizás algo bastante que no, y menos cuando se viene lo que se viene. Porque lo que se venía, déjenme decírselo, no era algo terrible, era algo gloriosísimo, era algo magnífico, era algo mayor, inimaginado. Y es que Cristo, miralo, si no, ahí en el versículo 31, Cristo habría de ser glorificado. Pero era necesario esta previa para que Cristo se glorifique en tu vida y en mi vida. Tenés que mirar en la letra chica que está mirando el Señor. Echadme a cazar las pequeñas zorras. Porque la viña está de cosecha, porque es tiempo de vendimia, es tiempo de alegría, es tiempo de llenar graneros, es tiempo de abrazar gavilla, es tiempo de que estés contento, es tiempo de que estés prosperado, así que no te puedo dejar así porque así no se puede heredar. Algo tiene que pasar. Entonces, el ignorante Pedro, por su ignorancia de no estar tan cerca de Cristo como debía, capaz que haragán, ¿no? ¿Cuánto le costaría? 2 metros más para estar pegadito de Cristo. ¿Cuánto te cuesta a vos y a mí apagar la tele y metete a orar? Y dejamos otras cosas para estar en la presencia de Dios. Y ahí, y no como quien religioso y mecánicamente, no se habla y tira, no sé, una metralla al aire nada más. No, a buscar y a sentir y a experimentar y a envolvernos en la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Ahí estaba envuelto entonces en esos amoríos el discípulo amado, recostado cerca del pecho de Jesús. Y a él sí se le reveló quién era, dónde estaba el problema, dónde apretaba el zapato. Ahora, también quiero que prestes atención. Ahora entra otra fase. Primera fase, el Señor trata con el pecado en forma anónima. Suelta la palabra, uno de ustedes me va a entregar. Y, no te arrepentiste, Judas, mira que ya te hablé, ya traté contigo. ¿Te acordás la palabra del día tal o cual? ¿Te acordás del predicador fulano mengano? ¿Te acordás cuando abriste la Biblia, cuando estabas leyendo en tu casa, cuando estabas en el ayuno de 21 días? No sé, y ahí Dios te trató y en vez de ablandarte y estirarte ahí a los pies de Cristo, en arrepentimiento, te endureciste y te hiciste el distraído, como que no era para vos. Pero entonces ya el Señor tiene que entrar en la segunda fase. Primera fase, nada, más que un trato personal, digamos en chat privado, pero ahora lo saca en público, a la vista de todos.
Entonces ahora Jesús, versículo 26, dice, bueno, a quien yo le diera el pan mojado, ese es. ¿Viste cómo el Señor es paciente, ¿no? Es bondadoso, sí, trata con el pecado, pero bueno, llega el momento que te ama tanto que si sos de oído sordo, te tiene que hablar más fuerte. Y a veces lo que termina pasando es que Dios lo tiene que sacar en público para que te haga el suficiente ruido, devastador, por supuesto. Imagínate el hecho de que los 12 quedaron así absortos mirando lo que nadie sabía, lo que el Señor en forma tan caballera no lo quiso exponer, lo trató en forma privada, pero ahora, dada la dureza de su corazón, pasa lo que pasa, la cosa avanza. Y sabes que no es que Jesús lo estaba apurando a Judas a la condenación. Sabes que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vino la fase 1, por eso trató y por eso Dios sigue tratando. Pero la dureza del corazón te guía a lo peor. Y lo peor, mirá, que no es simplemente el hecho público de que ahora se sabía, porque públicamente se ve, sí, el hecho que Jesús, ya te dije, se lo responde, se lo revela al más cercano. Hay que estar cercano para que el Señor nos revele lo que nosotros no vemos aún de nosotros mismos. Se lo revela el apóstol Juan, pero se manifiesta públicamente a través del pan mojado que el Señor mismo moja y se lo entrega en mano a Judas. Sino que no es eso lo peor. ¿Por qué te digo que lo peor todavía no es eso? Versículo 27, porque lo peor viene en el versículo 27. El diablo se mete adentro de Judas. No escuchaste al Señor. Te hiciste de oído sordo. Miraste para otro lado. Salió esto en público y vos ahí como que no te juntás con el arrepentimiento. Entonces, bueno, como que el diablo y el mundo espiritual de las tinieblas reconoció la otra fase, con permiso de Cristo, ¿no? ¿Y a quién vemos acá abriendo la segunda fase sino Dios mismo? ¿Sabés que el diablo no hace lo que quiere? El diablo hace lo que Dios le permite nada más hacer. Y ese fue un momento donde el Señor hizo algo que le habrá sido señal para el diablo, que ya sabía lo que se le estaba permitiendo. Ahora no era solamente oprimir a Judas, sino poseerlo a Judas. Se le mete adentro. Tremendo. Qué terrible, ¿no? No haber atendido a tiempo. Algo que ya te lo digo, porcentualmente es un 8% de un 100%, de un grupo de 12. Un más del 90% estoy bien y eso me alcanza. No, al Señor no le alcanza y no te alcanza a vos también, porque Él se dio el 100% y Él no espera menos de vos y de mí. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo te voy a dar el todo. Yo no le voy a permitir al diablo, yo no le voy a dar lugar al diablo. Siempre voy a estar de oído atento y corazón sensible. Lo que no tuvo Judas. Y porque no lo tuvo, todo siguió avanzando para mal, para mal. En Él, ¿no? En Él. No para el grupo, no para la unidad espiritual. Esto era bueno, escuchá bien, para la unidad espiritual, grupal, que nos representa a nosotros mismos. Es bueno que termine siendo sacado el pecado. En definitiva, lo que representaba Judas, porque ¿qué es lo que termina pasando? Versículo 30 al final. Luego salió Judas y ya de noche. Y vos sabés el fin de Judas, ¿no? ¿Qué es lo que trae el pecado? Muerte. ¿Qué es lo que, si vos te guardás el pecado, te va a terminar sacando? Te saca de la iglesia, te saca de Dios. Pero como te digo, eso aplicándolo a nosotros mismos. Ponete vos en la unidad. Soy el 100%, tengo un 8% mal. Y entonces, ¿qué dejo? Que Dios trate conmigo. Y entonces cuando uno deja que Dios trate con uno, aunque vos te parezca, es un 8, Dios, vos me amás demasiado como para preocuparte por un 8%. No, eso me estremece, dice el Señor. Eso me preocupás y demasiado, te dice el Señor. Entonces, cuando vos sí le das lugar a esto, en la otra aplicación que le estamos dando, que salga de vos los Judas, que salga de vos lo que puede llegar a traicionar a Jesús, que salga, que se vaya como Judas, andate lejos de mí, te lo entrego, Señor, llevadlo, tiralo por algún muladar espiritual por ahí, pero yo no quiero más nada con eso. Entonces, versículo 31,
Qué palabra clave, ¿no? El versículo 31 justamente empieza con entonces, cuando sale el pecado, cuando sale ese bajísimo porcentaje aparentemente para nosotros, pero como la levadura echa a perder toda la masa, cuando salió Judas, cuando sale la traición de nosotros a Cristo, versículo 31, entonces, cuando hubo salido Judas, ¿qué dijo quién? Jesús. Ahora es glorificado el Hijo de Dios y Dios es glorificado en él. Tremendo, dale el aplausote grande. Tremendo, hay que darle a Dios todo. Aleluya, no hay que quedarse con nada. ¿Te das cuenta que esto fue una llave que se dio vuelta? ¿Te das cuenta? Cuando sale el pecado, el Señor dice, se liberó el grupo. Se liberó la unidad de mis discípulos, de los 12 discípulos. Se liberó. Y ahora puedo bendecirlo. Ahora puedo glorificarme en eso. Entre tanto que estaba Judas, era pecado que detenía, que no permitía. ¿Por qué Jesús hizo tan pocos milagros en Nazaret? Por causa del pecado, de la incredulidad. ¿Te das cuenta? Y eso también es aplicado en lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué la generación que no entró quedó postrada en el desierto? Por causa de incredulidad y desobediencia. Entonces el pecado siempre va a frenar. Pero cuando vos sacás al Judas, se lo entregás al Señor y Él te trata con la palabra y le decís, sí, está bien, Señor, está bien. Porque habría cariño, ¿no?, entre los discípulos, ¿no?, diciendo, yo quiero a Judas, ¿no? Y estarían en la amistad, en compañerismo, en la apariencia estaba todo bien. Y a veces como que la gente no se da cuenta de la cosa grave, de esa cosa tuya, ¿no? La cosa mía, dijeran los italianos, la cosa nostra. Y eso que vos te puedas dar cuenta de que si el Señor dice no, es no. Aunque para vos no sea tanto, si el Señor dice, bueno, esto sí es importante que no esté en tu vida, que lo saques de tu vida y no alterques con Dios, sino que lo dejes a Dios ser Dios, que Dios está bien. Ok. Yo no lo veo tan mal a Judas, parece un condiscípulo capaz que decían los demás. Y mirá lo que el Señor está haciendo. Y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Cuando te dice no a algo, es no y punto. ¿Sí? Porque es lo que te conviene. Y tanto esto le convenía al grupo, que entonces, ahora sí, salido ya dijimos, el pecado, tipo de Judas, lo que puede traicionar, lo que puede ser desleal a Cristo, lo que puede decepcionar a Cristo, lo vaciamos de nosotros, se vació del grupo Judas, salió, versículo 30, e inmediatamente entonces la exclamación, ya no de estremecimiento en espíritu, de preocupación y angustia de Cristo, sino ahora hubo una exclamación y dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Tremendo, un momento de gloria para Cristo. Un momento de gloria para Dios el Padre. Un momento donde Dios mismo, Dios en los cielos, Dios mismo, yo creo que festeja ese momento, celebra ese momento. Ese momento de saneamiento, de purificación, de la unidad espiritual que somos nosotros también, como era ese grupo. Lo cual estaba permitiendo ahora, como llave, el ingreso a una etapa maravillosa, a una etapa tan largamente esperada, que el Hijo de Cristo fuese glorificado, Dios mismo fuese glorificado. Pero ¿qué además? Versículo 34. Ahí se desenvuelve un rollo de Dios, ¿no? En el versículo 34, como que se desenvuelve, ¿sí?, un paquete de Dios. ¿De qué? Y se menciona ahí de algo nuevo. No antes de la salida de Judas, después de la salida de Judas, no solo lo que ya dijimos en el versículo 31, sino dice que ahora entra algo nuevo, nunca antes dicho, ni siquiera por el Señor, y tanto que Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Lo nuevo vino en el después de la santificación. Cuando vos le decís no al pecado, lo nuevo de Dios viene. Lo nuevo bello, porque qué bello mandamiento, no podía hacerlo más bello el Señor. Su nuevo mandamiento, lo nuevo no puede ser más hermoso. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Mirá qué hermoso lo del Señor siempre, ¿no? Y cuanto más lo que viene en el después de sacar el pecado, era, bueno, el nuevo mandamiento era que os améis los unos a los otros. Ya es viejo, eso no, pero como yo les he amado. Ahí está la diferencia. Algo, qué lindo, qué placentero. Entonces, en eso que Cristo se ha glorificado cuando sale el pecado, que Dios se ha glorificado en Cristo, porque salió el pecado, porque salió el Judas de nosotros, viene lo nuevo, que es maravilloso, inimaginado,
inédito, ni lo imaginaban ellos tampoco el nuevo mandamiento. Pero ¿en qué resultaría esto? Versículo 35, todo en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¡Wow! Se va a notar que sos un cristiano, se va a notar que la gloria de Dios está sobre ti, se te van a notar cosas nuevas, se te va a notar porque dejaste de ir a Judas, entregaste al Señor el poquito o el muchito que te faltaba entregarle. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Buen Dios, gracias te damos. Eres tan bello, Rey. Eres tan noblemente Dios. Nos miramos y no nos terminamos de descubrirnos nosotros mismos. Necesitamos tu mirada, Rey. Necesitamos tus ojos de fuego. Necesitamos tu luz que nos alumbre, porque para nosotros somos tan buenos generalmente. Somos tan completos y pensamos que no nos falta nada. Pero gracias por tu infinita palabra que no deja de hablarnos. Gracias porque así como en la iglesia, en casa. Gracias que como en casa de cada uno, en la iglesia también. Tú nos hablas. Nos hablas, Señor, para que no hagamos oídos sordos, como lastimosamente sí hizo Judas. Y así le fue. Y así no queremos que nos vaya y nos saque nuestro mismo y nuestro quizás viejo pecado de siempre. Nos saque y algún día estemos fuera, en tinieblas y con el diablo adentro. Oh Rey, nadie está libre. Este era un apóstol, había sido puesto entre ellos. Señor, gracias por tu bondad en la unidad personal de la persona de cada uno, que nos amas tanto como en un todo. Y en ese todo, Señor, nos queremos entregar a ti, como tú lo demandas, porque vaya que tienes derecho, porque no solo porque eres Dios, sino porque lo hiciste primero por nosotros. No te quedaste con nada tuyo, entregaste todo, toda tu vida, toda tu sangre la entregaste allí, Maestro. Señor, que te amemos, como a veces nos gusta decirlo en letras de canciones. Queremos amarte sin reservas, sin quedarnos con ninguna cosa, por pequeña que sea. Tú la ves, tú por esto te estremeces, tú con amor nos tratas. No contendamos, sino obedezcamos y hagamos tu voluntad, más que solo para ver qué nueva cosa haces con nosotros, sino para que tú seas glorificado en nosotros. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.